Me la acabas de dejar votando. Vas a ir al Instagram de este tío, a un post cualquiera, y empiezas a mirar seguidores. Si ves que hay nombres que se repiten en los comentarios, vas a entrar en su perfil y si está abierto, lo vas a investigar. Te van a dar muchas pistas. La información está ahí. Sí, es verdad, no lo había pensado nunca. Aquí estoy con Roxana. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Preséntate un poquito, cuenta... Bueno, voy a contar yo de qué conozco a Roxana porque es un poco gracioso. Ella es la que me está haciendo la web y lo gracioso es que llevamos hablando por Instagram un montón de tiempo y yo no me había dado cuenta de que ella tenía un portafolio de justo lo que yo buscaba. Y es entonces la que está haciendo ahora la diseñadora que he contratado para hacer la web de la corbata. Es decir, que si la web de la corbata no funciona, es culpa de ella, no mía. Pues ya saben a quién culpar. es culpa de ella. Entonces, preséntate un poquito, Roxana, para que la gente te conozca. Bueno, pues soy Roxana Kruger, me dedico a diseño de marca y diseño web en Webflow concretamente. De hecho, te conocí gracias a Webflow de alguna manera, de forma indirecta, porque Webflow me llevó a Ransigal, Claro. me llevó a ti, entonces pues nada, es un poco la conexión que hemos hecho. Y tengo un podcast llamado Hipercreativo Podcast, en el cual entrevisto a gente que se dedica al mundo del diseño y los negocios, un poco para contar en algunos casos el tema del proceso creativo que tengan y por el otro lado para dar a conocer nuevas metodologías de trabajo, como pueden ser cosas como el design sprint, el visual thinking y demás. De hecho, yo estuve en tu podcast y la verdad que estaba escuchando algún episodio Exacto. y he visto los invitados que hay. La verdad que se lo recomiendo a todo el mundo porque a poco que te dediques a diseño web, creo que lo va a encontrar súper interesante. ¿Y por qué estamos hablando hoy? A ver, cuéntame. Bueno, a ver, el problema existencial que tengo ahora es un poco cómo hacer marketing del podcast como primera medida y luego el marketing de mí. Entonces, por un lado sé que tengo que hacer contenido para obviamente apoyar todo lo que ya da el podcast, utilizar los episodios como un contenido pilar y luego sé que tengo que reutilizar todo esto para obviamente hacer marketing y hacer contenido como más pequeñito, Uh-huh. ya sea vídeos, carruseles o lo que sea. Pero la verdad que me está costando mucho, por un lado, y por el otro, obviamente por la gestión del tiempo, que creo que en alguna ocasión ya te lo comenté, y luego por el otro lado, una cosa que sí sobre todo me llamaba muchísimo la atención es TikTok, que sé que hay mucho potencial ahí, pero no sé cómo, obviamente, utilizar este contenido del podcast en principio para que me sirva a nivel de poder hacer TikTok y ver cómo una cosa se alimenta de la otra, básicamente. Que no encuentro la manera de hilar precisamente los episodios del podcast con cómo hacer publicidad, digamos, de ellos, aunque publicidad suena un poco mal, pero bueno, Sí, te entiendo. hacer marketing y claro, porque veo esta parte de que TikTok se centra mucho en vídeo y en el caso del podcast está centrado en audio sobre todas las cosas, entonces no veo la relación de cómo hacer, de cómo utilizar el potencial de TikTok para que me sirva para posicionar también un poco mejor el podcast. Vale, yo te puedo hablar de mi experiencia en TikTok, porque TikTok, Ujú. por lo que yo veo, a unas personas les funciona increíblemente bien, a otras no les funciona nada, y luego todo lo que hay en medio, ¿no? Yo me considero un poco lo que está en Mm. medio. A mí me ha funcionado bastante bien, muchísimo Vale. mejor que Instagram, sin duda, pero conozco gente que en un mes ha conseguido, no sé, 200.000 seguidores, incluso 1 millón, y es como, ¿qué demonios estoy Ujú. haciendo yo? Em, pero bueno, te puedo contar un poco lo que a mí me ha servido, lo que yo he aprendido. Lo que he aprendido es, por ejemplo, de este tipo de charlas y posteándolas tal cual en TikTok, aunque sea un solo corte de algo interesante o que, ¿sabes? Lo estoy intentando equiparar con lo que tú haces, ¿no? En los podcasts. Em, Creo que no es lo que mejor funciona. Creo que en TikTok hay una cultura mucho más de, ¿cómo decirte?, realismo que en Instagram, que es todo como más perfecto, más mejor presentado. En TikTok se estila mucho coger el móvil, te lo pones delante de la cara y dices lo que tienes que decir y punto.
y creo que conecta mucho mejor con la audiencia que hay ahí que el hecho de currarte un videazo, por así decirlo. Que mucha gente por la calidad de vídeo, por la de audio, como que me dice que wow, que ojalá ellos hicieran vídeos así, pero en realidad muchas veces veo que a lo mejor yo no estoy conectando también con ellos precisamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor me estoy alejando de ese toque natural. Ok. Entonces, lo que te diría es, por ejemplo, si tú has aprendido algo muy interesante en un podcast o has tenido un invitado que es la mar de eso interesante que te gustaría compartirlo con el mundo, creo que sería muy fácil para ti de producir y no te llevaría tiempo y creo que conectaría mucho con la gente. Decir, ¿sabes? Hacer un TikTok de repente así con el móvil, te lo pones delante y contar algo como, ¿sabes una cosa que he aprendido de esta persona que hace tal y cual? Lo primero, normalmente yo empiezo con la fórmula AIDA, que seguro que la conoces, ¿no? La Ujú, Attention, Interest, ujú. Desire y no me acuerdo cuál era la otra. Action, creo que Action, es la sí, última. creo que era Action. la otra. Entonces intento eso, establecer el problema al principio y luego dar la solución. Es lo que veo yo que mejor funciona, dar la solución al final. Entonces, cuando tú estableces al principio, el problema al principio y luego dices, esta es la solución y la he encontrado porque mi podcast entrevista a este tipo de gente, estás haciendo publicidad sin hacerla. Entonces Ujú, es ok. como más natural que en la cultura de TikTok va a encajar mejor. Y lo que estabas diciendo antes de cómo Claro. también darte a conocer tú a medida de que entrevistas a otra gente, ¿no? Que parece que tú quedas relegado en un segundo plano, pero yo creo que, por ejemplo, puedes aprender mucho de gente como Joe Rogan o entrevistadores que son ya más célebres que incluso las personas a las que entrevistan, ¿no? Y yo creo que es a través de hacer buenas preguntas, de Ujú, que el invitado se sienta súper cómodo o abierto en ese coloquio, ¿no? Y, y yo creo que TikTok te puede dar mucho potencial en ese aspecto, porque vas a hablar directamente con la audiencia o les vas a contar algo que has aprendido en una conversación y que si quieren la pueden ver. Lo puedes ujú. sugerir o no. Vale. Al principio a lo mejor no lo sugieras, lo mejor es que crezcas por la calidad del contenido que tienes y de vez en cuando decir, este podcast es increíble, es que deberías escucharlo. Está feo que yo lo Vale. diga porque es mío, pero deberías escucharlo. Puedes hacer Ya incluso bromas entiendo. con eso. Vale, pero a ver, ¿en qué punto tiene sentido que me mezcle yo dentro de la marca de hipercreativo? em, como, es decir, como host o como, vamos a decir, diseñadora web. ¿Hasta Ya, qué punto? Porque no sé muy bien cómo hacer esa mezcla que tenga sentido, obviamente, porque o digo, o separo las dos cosas y vamos como por caminos diferentes, o obviamente hablando de quizá en un vamos a pensar que hay todo el tiempo del mundo y que lo puedo hacer y pues hago dos cuentas diferentes, por decir algo. O mezclo todo en una, pero cómo hacerlo para que obviamente la gente no pierda interés, porque lo que me interesa obviamente siempre es que se base en los episodios que trae valor a la gente. claro. Obviamente yo aprendo en el camino, pero que porque no quiero mezclar tanto las cosas que luego la gente precisamente se eche para atrás, porque Ujú. diga, bueno, no, pero me interesaba la entrevista, pero toda esta parte que estás contando ahora no me importa. Entonces, hasta qué punto tiene sentido hacerlo así, tal vez. Fíjate, me pasa un poco eso también en la corbata, si te fijas. Yo tengo una marca que no tiene mi cara, ¿no? Ujú, Pero lo que estoy haciendo es que esa marca tenga mi cara. O sea, esta conversación la tuve hace un tiempo con otro diseñador y me decía, ¿por qué no estás desarrollando tu marca personal y en lugar de eso lo estás haciendo con la corbata, que es mucho más difícil? Porque es una entidad sin cara y todo esto, ¿no? ujú, Y en realidad creo que es justamente lo que te está pasando a ti. Y yo creo que la clave está en que tienes que personificar esa marca. Esa marca tiene que ser sinónimo de ti. Igual que Apple ujú. es Steve Jobs, igual que Virgin es el tipo este que no me acuerdo ahora, Richard Richard Branson. Branson, Richard sí. Branson. Entonces, pero fíjate, no pasa eso con Nike o con Nike, como lo quieras pronunciar. Entonces, creo que el hecho de que estés empezando desde cero, como hice yo con la corbata, y que sea tu cara y tu voz constantemente digamos, el hilo conductor de todo, te permite Ujú, crear una marca mucho más fuerte y que conecte mejor. Eh,
¿Es fácil? No, no es fácil. Es bastante difícil, pero creo que no es más que difícil, creo que es una cosa de consistencia, ¿no? De repetición y Ujú, repetición y repetición. Entonces, claro, me hablas de lo personal y la compañía. Creo que es lo que te digo, es a través de la repetición, de que la gente se familiarice contigo, de las preguntas, del tipo de entrevistados que traes, tus inquietudes a lo mejor como diseñadora web, ujú, o ponerle otro marco, ¿no? A lo mejor el marco de esto existe porque yo quiero ser mejor diseñadora web. Y si yo te puedo ayudar a ti a ser mejor diseñador web, únete. Es gratis, vale, sí. estamos en el mismo camino. Entonces creo que ese planteamiento em, como que es mucho más sano, ¿no? No es tanto lo que tú Ujú, dices de hacer publicidad, sino el hecho de decir, oye, yo también estoy aprendiendo y quiero ujú. ser la mejor diseñadora web posible. Entonces voy a hablar con la gente que yo considero la mejor. Sí, es que de hecho tiene sentido porque em, este podcast realmente lo inicié como una manera de, egoístamente hablando, de Ujú, poder conectar con muchísima gente que si no de otra manera no hubiera sido factible ujú, y obviamente ofrecer algo a cambio, ¿no? Porque en este claro. caso no es, bueno, te invito a un café y listo, sino se supone que a futuro esto crea audiencia y a futuro también el trabajo de esta otra persona va a estar frente a más gente. Entonces es un poco esa parte egoísta de para nutrirme yo, obviamente, y luego para ayudar a quien le pueda servir. Y sobre todo el camino conductor un poco de todo esto es el hecho de poder trabajar mejor y de manera más eficiente. Son así un poco los pilares de lo que a mí me movieron a hacer esto. Por eso busco metodologías que quizá hay gente que las pueda considerar como nuevas o metodologías en las cuales se colabora muchísimo o procesos de trabajos en los cuales se colabora que a veces dan un poco de miedo Ujú, o cosas de estas que quizás no son las más comunes, pero son las que a mi criterio quizás funcionan mejor y creo que es de camino a lo que vamos, de hecho, a ya no somos tan solo, no sé, cliente, diseñador, sino somos como socios y poder trabajar en conjunto y asimismo con equipos o con un jefe, con su equipo también, no sé. Este tipo de cosas son las que a mí me llaman mucho la atención por un poco por también experiencias malas pasadas que he tenido que me han llevado a decir, vale, hay otra manera de hacer las cosas. Entonces es un poco también mostrar toda esa parte que creo que está un poco desconocida o que hay mucha gente que le tiene un poco de miedo, porque claro, en muchos casos es colaborar con otros y es como, sí, te entiendo. Y te estaba escuchando, además, estaba pensando en una cosa que muchas veces también en este proceso de personificar una marca a través de nosotros mismos, ¿no? Que es como muy metafísico, pero em, yo creo que sobre todo no debemos tener miedo a mostrarnos tal y como somos. Y todas aquellas, ¿cómo decir? Particularidades que tú tengas como persona, si eres ujú, una persona preguntona, si te gusta... yo, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre he intentado suprimir de mí mismo y que he utilizado a mi favor en la corbata. Y yo, por ejemplo, siempre he sido con mi hermana cuando me peleaba con ella de pequeño o no tan pequeño, siempre he sido de soltar comentarios muy, muy afilados, muy cabrones. ujú, Entonces, lo que he intentado es reutilizar esa digamos, habilidad en ujú, crear un contenido, eso, que le haga pupita a los diseñadores, ¿no? Que les pinche donde más le duele y así, digamos, generar un debate que nos haga a todos crecer, ¿no? O al menos esa es mi ujú, esperanza. Si tú identificas algo así en ti, te recomiendo que, ¿sabes? Que bañes toda la marca con eso, porque aunque tú creas que es peligroso, si algo te da miedo, porque esto me pasa mucho y demás. Es más, el vídeo que voy a sacar esta semana, que tú ya lo has visto, eh, para mí es eso, exactamente, y por eso me da tanto miedo. Y como me da miedo, me hace sentir que va a funcionar mejor. Entonces, si hay ciertas ujú. cosas que a ti te dan miedo sobre eso, puede ser un buen indicador. Sí, a ver, ya el miedo un poco lo sobrepasé en la parte de
empezar a contactar gente. Esto nunca fue lo mío. Mira, Eso ya me hizo salir completamente de mi zona de confort, porque esto de conectar con gente, tener que ofrecerle, bueno, mira, podemos hacer una entrevista, tal, ser la que inicia sí, la conversación ujú, también. Obviamente preguntar cosas que también sean relevantes, el hacer un poco de research, porque si no es como, a ver, para hacer una conversación que vamos a tener en un café, tampoco me parecía, no me parecía demasiado útil. Entonces también es, esa parte sí ya salí un poquito de mi zona de confort. Lo que pasa que poco a poco sí que intento ir aprendiendo a incorporar parte de cosas que quizá de otra manera no hubiera dicho o no hubiera, o que las pienso pero que no las digo porque me da como eso, un poco de miedo de decir, no porque lo que vayan a pensar, sino por decir, estoy metiendo mi opinión de ujú, alguna forma en contenido de otro. ya. Pero bueno, poco a poco creo que eso sí se va anotando cada vez más, y bueno, las descripciones también las intento mejorar con respecto de esto, y empezar a meter un poquito más como mis inquietudes y mis opiniones y mi personalidad en algún punto, sí que lo empiezo a meter poquito a poco. Pero Sí, y además lo sí. puedes hacer a través de preguntas, es decir, si tú tienes, por ejemplo, a un diseñador que digamos que tiene un portafolio de trabajo, o no solo portafolio, sino una carrera envidiable, ¿no? El tipo, yo qué sé, Ujú, hace logos por 20.000 euros. eh, y tú le dices, explícame cómo lo haces, y te lo explica, y no te queda claro, no estás convencida, el hecho de que tú también te personifiques como la audiencia, que no es crédula, que, ¿sabes?, que quiere llegar al fondo de la entiendo. cuestión, creo que también es Ujú. súper importante, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor, y eso no significa que tengas que ser maleducada, evidentemente, sino que simplemente No, no, em, no. tomes ese papel de la audiencia, ¿no? Sí, sí, pero esto no estoy seguro de lo que estás diciendo. O y este problema, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pasa esto o lo Ujú. otro, no? Entonces, también eso, ¿no? Personificar a la audiencia un poco, te Sí. toca. Sí, sí, eso supongo que poco a poco también se irá desarrollando, porque también creo que es cuestión de práctica, cuestión de tiempo. Ujú, Sí, lo de la consistencia al menos lo voy manteniendo. Esa es la parte que al menos me deja tranquila. sí. Pero sí, ahora me has dado que pensar de decir, por ejemplo, en el caso de la pregunta, y ya llevándolo al tema de TikTok, que era lo que te preguntaba antes, al igual puedo hacer una pregunta que tal vez no salga en el podcast, pero que se pueda grabar en ese momento extra, y que tal vez sí pueda servir a nivel de TikTok. Claro, Eso, ahora me ha venido a decir, quizá pueda servir algo así a futuro, sobre todo, em, para que también haya una cierta necesidad de estar en otras plataformas, ujú, porque si no, obviamente lo que puedo hacer es escuchar el podcast y punto. No tengo claro, ninguna necesidad de estar en otro sitio. claro, claro. Y Entonces, además, yo tampoco le veo mucho sentido publicar, aunque yo lo hago hasta cierto punto, pero publicar lo mismo en varias plataformas es como ujú, no me estás dando motivos para seguirte en todas. Entonces, exacto. también es priorizar, ¿no? Para mí lo más importante es TikTok porque es lo que más alcance me da. Entonces, Ujú, ahí es donde voy a postear primero, ahí es donde, digamos, voy a hacer contenido de forma nativa. ujú, Y otra cosa te iba a decir también, tú, a pesar de ser tener el papel de entrevistadora en el podcast, eso no significa que a lo mejor en TikTok, en Instagram o en, qué sé yo, en Twitter, puedas decir ujú. tú, ¿sabes? Puedes unir tú uno más uno y decir, pues quizás no son dos, ¿sabes? Y ahí es donde entras tú con tus propias conclusiones o puedes hacer una pregunta a la audiencia y ¿qué les parece esto? ¿O qué piensan ustedes sobre este tema? Creo Ujú, que el hecho de que tú seas también eso como la persona que se hace realmente buenas preguntas en cuestión de diseño web y demás, o diseño en general, puede, ujú. puede acabar posicionándote muy bien, ¿sabes? Vale. Y a ver, en el tema de esto que comentabas precisamente, de incorporarme un poquito más a la marca, vamos a decir, Ujú, eh, ¿tendría sentido quizá hacer, esto te lo pregunto ya como una opinión ujú, directamente, o sea,
Tendría más sentido quizá hacer algún, no sé, episodio especial en el podcast hablando, por ejemplo, de mi proceso de trabajo, por decir algo, o Ujú. sobre mis intereses, o em, lo hago más bien como contenido adicional de, no sé, llamémosle Instagram, TikTok o lo que sea. Yo en ese caso te diría por ejemplo, yo ahora mismo no tengo un podcast porque yo ahora mismo no estoy haciendo entrevistas, pero me gustaría empezar a Mm, hacerlas y creo que ahí es donde va ese contenido, ¿no? Y entonces, si tú vas a hablar de tu proceso y demás, quizás el podcast no sea el mejor formato. Quizás el ujú, mejor formato sea en YouTube, quizás un carrusel para explicarlo por encima. ujú. em, Creo que ahí es donde tiene juego también, ¿no? Em, el hecho de que tengas un podcast, de todas formas, no significa que todo tenga que girar en torno al podcast. También haz esta pregunta: ¿qué es lo que quiero conseguir con el podcast? ¿Quieres conseguir más clientes? ¿Quieres posicionarte como una diseñadora dentro del sector creativo que sea reconocida? ¿O qué es exactamente lo que quieres conseguir con el podcast? ¿Tienes respuesta a esto? Como primera medida es aprender, Ujú. eso de por sí, porque es aprender de la gente que considero que es, no digo mejor quizá, pero que tiene muchísimas más capacidades en cosas que quizá yo no tengo, o que de pronto se dedican a algo que me da muchísima curiosidad y que me interesa aprender un poco más y digo, bueno, es una manera de traer ciertas cosas que quizá de otra manera no hubiese sabido, o sí, bueno, puedo investigar en Google, pero creo que siempre tener la perspectiva de alguien que ya se dedica a ese tema puntual, creo que te abre muchísimo más la mente. Ujú. Y por el otro lado, en el mientras es aprender, crecer obviamente como diseñadora, porque creo que siempre hay lugar para aprender algo nuevo, aunque pueda decir, bueno, sí, me dedico a diseño web. Pues de hecho hoy mismo tengo que entrevistar a una persona que también se dedica a diseño web y también con Webflow. Pero creo que tiene una manera de trabajar o una manera de quizá referirse al tema del diseño web que puede aportar mucho. Entonces también esa es la parte que me interesa, crecer, obviamente yo como diseñadora. Y luego la siguiente capa, la última capa, obviamente es a futuro, que creo que esto igualmente es una cosa de muy largo plazo, sí a futuro decir cómo puedo darle forma, obviamente, al contenido, al podcast, a todo en general, para que eso me pueda quizá atraer más, atraer clientes realmente. Entonces son como tres capas diferentes, pero bueno, que la idea es que todas al final se terminen uniendo de alguna forma, pero bueno, creo que al principio tampoco puedo esperar con 7 episodios conseguir muchísimos Claro. clientes porque no creo que tenga sentido todavía, pero quizá en el episodio 30, 50, no lo sé. Entonces decir, bueno, hay como Sí. estos diferentes pasos que quiero o fases que tengo que pasar, creo. Sí, no, y es interesante que tengas también metas según el tipo de cosas que vayas consiguiendo, ¿no? Ya con 50 episodios, pues espero que esto pase o que Ujú, esto por lo menos suceda de alguna forma. Pero estás diciendo una cosa que me hace volver un poco al punto de antes de personificar un poco a la audiencia, ¿no? El hecho de que tú estés invitando a un montón de gente para aprender de distintos procesos, mirar el diseño ujú, desde diferentes prismas y que al final eh, tú misma te enriquezcas de todo eso y crees, digamos, tus propias conclusiones o tu propio proceso a través de eso, creo que es precisamente como lo tienes que vender, ¿no? Como lo tienes que poner ahí ujú, fuera. El hecho de decir, em, tu audiencia realmente quiere también tener todas esas percepciones para sacar sus conclusiones, porque tú y yo, o yo puedo estar presente en todas las entrevistas que tú hagas y verme todos los episodios y demás, pero yo saco mis conclusiones y tú sacas las tuyas. Y yo me quedo ujú, con esta correcto. cosa y tú te quedas con aquella otra. Entonces el hecho de que lo pongas así, ¿no? Como que la meta es que tú, sí, por supuesto, tú como Roxana, crecer como diseñadora, pero que el resto de todos aquellos que se te unen también van a crecer seguro. Ujú.
Entonces Sí. es como, vamos a crecer todos aquí, a lo mejor yo en esa dirección y tú en la otra, pero estoy segura de que lo que se va a hacer aquí te va a aportar porque es el propósito real de todo esto. Ujú. Y es importante que también Total. seas muy clara con eso. Sí, entonces, sí, al igual lo que también tenga que trabajar un poco más, obviamente, es la parte de messaging, porque Sí, incluso a esa mí ahora me parte ha creo que... costado ponerlo en palabras sencillas, ¿no? Y Ujú, creo que, pero porque es algo que simplemente requiere sentarte, que lo definas bien, lo dejes claro, pero el hecho de definir el propósito que tiene, yo no lo afrontaría como desde el podcast, yo lo afrontaría el propósito que tiene esta plataforma que tú has creado y que tiene distintas versiones. Tiene versión de podcast, tiene versión ujú, ok. de reflexiones en YouTube o en TikTok o en lo que sea, ¿no? Ujú. Em, Creo que eso también te dará mucho más juego a la hora de crear contenido y que no será tan reduccionista en el sentido de que no tiene que ser todo alrededor del podcast, ¿sabes? Sí, de hecho, ahora me vino a la cabeza que también me ayudaste en esto en su momento, que te hice algunas preguntas de tus recomendaciones con respecto al tema del nombre. Y se me vino a la cabeza esto ahora porque con respecto al tema de esto de messaging, de buscar una manera fácil además de explicarlo, una cosa por la que decidí optar por hipercreativo fue porque lo pensé como el superpoder que creo que al final todos tenemos. Es el Ujú. hecho de decir, todos podemos ser creativos y todos podemos pasar mucho más allá de lo que consideramos creativo. Entonces, por eso lo de hipercreativo creo que fue el nombre que más me resonó porque fue esto lo que quería transmitir. Porque hay mucho también en el tema de negocios y también según el tipo de trabajo que tengas, hay mucho esto de, no, no soy creativo porque no sé dibujar. Sí, ya. Y no hay nada más lejos de la realidad. Entonces, si bien sí quiero llegar obviamente también a diseñadores para que obviamente también tengan una nueva manera de ver, también me interesa llegar a gente que quizás está más en la parte, no sé, corporativa o que tiene un equipo de trabajo o Ujú. que trabaja de hecho con más gente y que no, es que no puedo ser creativo porque creativo se refiere a dibujar. Entonces, es un poco eso, es romper estos mitos, es decir, bueno, eh, todos podemos ser creativos, solo a veces es la manera, buscar una manera de poder hacerlo y de poder incorporarlo poco a poco, que es a veces lo que da un poquito más de miedo. Pero bueno, se me vino esto a la cabeza precisamente por lo que decías. Te acabas Y de dar creo que cuenta, eso de la- alguna manera resume, sí, te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer, ¿no? dime, Acabas de definir muchísimo mejor el propósito de no, lo que te pregunté antes. El propósito claro. tuyo es realmente ese. Es el de decir, no es que tú no seas creativo, es que no sabes estas cosas. Ujú, Y simplemente cuando las sepas, podrás empezar a ejecutar aquello que quieras ejecutar. Me seas diseñador, seas ujú, contable o seas panadero. ujú, Entonces, el hecho de que, o sea, tú, es que me ha parecido, o sea, súper interesante lo que acaba de pasar porque lo has definido tan bien, simplemente basándote en el nombre, y el nombre es imposible que vaya a comunicar todo eso, ni un nombre, ni un logo, ni ujú. nada. Pero tú lo tienes clarísimo en Sí, sí. realidad. Y es el hecho de si lo haces a través de repetición de mensajes similares, que la gente va a decir, ah, Roxana es la que intenta ayudar a creativos y no creativos a desarrollar su creatividad. Ujú, Entonces, es un poco como lo que yo hago con la corbata, ¿no? Un montón de gente me pregunta, ¿por qué le pusiste la corbata? Pero intento que todas las semanas hablar de algo del negocio de diseño, del diseño de negocios, y que aunque muchas veces me quiero ir por otros derroteros, me quiero ir por filosofía, me quiero ir a hacer otras mil cosas, pero realmente necesito insistir mucho con ese mensaje y lo mismo te pasa a ti. Tienes que insistir ujú, mucho con el tipo de preguntas, con el tipo de mensaje que mandas para que se vea realmente que tú estás ahí representando a todos aquellos no creativos que quieren ser creativos. ujú. Sí, 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 es que al final ahora que lo he pensado, digo, ahora ha empezado a tomar sentido, quizá, y sí, es verdad que tal vez lo que me falta, por eso digo, tampoco espero tantos resultados de una vez, porque obviamente Claro. entiendo que no puedo conseguir clientes
ya con 7 episodios que tenemos a día de hoy que estamos grabando. Ujú. Pero bueno, quizá es verdad que si establezco un poco las bases ahora de decir, bueno, insistir más en ese mensaje, quizás hacerlo más fuerte y más potente, sí tal vez eso haga que a futuro casi que poco a poco se vaya desarrollando todo esto casi que solo, tal vez, no lo sé. Y no solo, y bueno, y ahora no te enfoques en, porque suele pasar, en mirar atrás y decir, uff, y he hecho esto y no lo he hecho ahora de todo bien. O sea, esto es Ujú. un camino, ¿sabes? Es un camino en Sí. el que tú misma irás encontrando la respuesta a lo que realmente quieres hacer en redes o por lo que quieres darte a conocer. Ujú. Y, y ahora te parecerá que lo tienes mejor definido, pero dentro de 3 meses dirás, no tenía ni idea. Sí, Entonces la cuestión es seguir sí. y seguir. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que al final es un camino, es una evolución y nunca, tampoco creo que incluso aunque tengamos la idea como súper clara, luego a la hora de ponerla en práctica y realmente empezar a hacerla es cuando empiezan a surgir o cosas que no esperabas y que son favorables o cosas que creías que podían funcionar y luego al final no funcionan tanto, Exacto. y que tienes que acabar por descartar. Y pues sí, al final es eso, es, es casi que una evolución. En realidad como todo, como una marca o como, no sé, hasta creo que con nosotros como personas, que nuestra personalidad también evoluciona, pues al Exacto. final un poco todo lo que pongamos ahí en redes creo que funciona así también. Ujú. Exacto. Ni más ni menos. Todavía tenemos tiempo. ¿Qué más cosas quieres ver? Pues, a ver, sí la parte sería quizá de conseguir clientes Ujú. concretamente, aunque quizá no sean cosas que pueda implementar ahora. em, sí, no sé. ¿Cómo, o Mm, sea, dónde me tendría que centrar para decir, bueno, creo contenido para, de cara obviamente a conseguir clientes? Porque obviamente tengo que hablar el mismo idioma que claro. esta gente, pero bueno, mm, Por un lado ¿cómo? Tal vez. tienes ahí una dicotomía. Una es que estás creando Mm, realmente contenido para gente que quiere ser creativa y por otro lado necesitas clientes que no sean capaces de hacer lo que tú haces o no tengan ningún interés en hacer lo que tú ujú, haces y te necesiten contratar. Entonces, pueden ser, tu audiencia pueden ser clientes. Sí, sí puede ser, porque me ha pasado a mí también, que de repente no sé por qué me sigue un médico, me sigue un abogado o lo que sea y me dice, oye, me gusta lo que haces. Puede pasar, pero creo que es ujú, complicado encontrar clientes de esa forma. Dicho esto, es cuestión de cómo tú lo empiezas a encarar a partir de ahora. Si tú reajustas, digamos, donde tienes puesto el objetivo sobre el target y intentas que el target sea más no creativo y aportar soluciones a esas personas no creativas, lo que he dicho muchas veces, ¿no? mm, Si esa persona no creativa, por mucho que le interese el tema, no tiene tiempo, si no tiene tiempo seguramente tendrá dinero y si tiene dinero te va a contratar. Entonces, ujú, porque tú vale. eres la experta en ese campo. Tienes que buscar la forma de encontrar un nicho en concreto, pequeñito, donde tú a lo mejor ya hayas tenido clientes o donde tú te sientas más cómoda y empezar Ujú, a explotarlo. Puede ser incluso el nicho de la gente que utiliza páginas como Wix y no son diseñadores ni nada, pero tú aportas soluciones a esa gente que ujú, dice, necesito una página mejor que esto de Wix y no sé, pero no sé por dónde empezar. claro. Quizás ese sea, y dentro de un nicho, ¿no? A lo mejor dentro de los dueños de hoteles, yo qué sé, me lo invento. Ujú, Pero creo que sería la forma más inteligente de intentar cuadrar todo esto, pero me resulta un poco complicado en el hecho porque tú te estás posicionando dentro del ámbito creativo. Aunque le hables también a no ujú, creativos, sí, te estás posicionando como la experta para otros creativos. O la experta o la curiosa, por lo menos, ¿no? sí.
A ver, tengo, en ese sentido, con lo que comentas del nicho, tengo como eh, dos ramas a las que por momentos, vamos a decir, he coqueteado con empezar, pero Sí. no sé hasta qué punto meterme de lleno en cada una de estas. Por un lado son las marcas personales, porque casi todos los proyectos que he hecho ha sido generalmente con una o dos personas, es decir, gente que tiene su propio negocio, ya sea con su nombre o con un nombre ficticio, vamos a decir, Ujú. pero que en general siempre son dueños de un negocio o de una marca o de lo que sea, y que en general siempre son solamente ellos, y son los que un poco se hacen cargo de todo. Entonces, por un lado tengo esta parte que se ha dado solo, no es porque necesariamente lo haya buscado, pero se ha dado así. Por el otro lado, sé que también está el tema de que las marcas personales a veces son las más complicadas de conseguir buenos resultados porque precisamente pasa esto de que son muy personales. Hay mucho de la personalidad de esa persona concretamente, un poco como mezclado con la propia marca. Y después por el otro lado está el tema de los propios podcasts, pero esto lo veo a futuro en realidad, porque lo que sí he notado que muchos podcasts, obviamente no hablamos de los súper profesionales y tal, pero gente que empieza así como yo, que quizá nada, se monta un setup básico y empieza con lo que tiene y tal, y que le falta una buena parte de todo esto de la imagen. Hablamos desde logo hasta página web, que hay ciertas cosas que sí te puedes apañar con lo que hay por ahí, pero cuando quieres empezar a crecer, por ejemplo, como me pasa a mí ahora que quiero empezar a crecer en redes, claro, sí la parte de diseño la tengo cubierta porque la puedo hacer. En mi caso ahora mismo lo que me falta quizás es tiempo y organización, pero la parte de conocimiento técnico la tengo. Pero creo que hay mucha gente que no es diseñadora que se encuentra como con no sé, como con una Buscando pared camareros ahí de que decir, sepan diseño para que... va, sí, sí, que se encuentran con esto de que sí, el podcast más o menos lo saco adelante o incluso quizá contrato a alguien para hacer lo del podcast porque tal vez me pueden hacer la edición o conozco a alguien que me puede hacer la edición del podcast incluso y la grabación me la apaño con un buen micrófono USB y poco más. Pero claro, luego toda la parte de la imagen está completamente relegada o es un desastre porque es esto, pillan un logo cualquiera de por ahí, digo Ujú. logo como digo cualquier otra cosa, pero incluso el hecho de decir, no sé, un carrusel para Instagram. Pues hay mucha gente que no tiene el conocimiento para hacer un carrusel en Instagram. Ya. Entonces, y sobre todo pensando en el tema del podcast, porque es un camino por el que estoy transitando, entonces empiezo, creo que, a entender cada vez más a esa audiencia y por los, digamos, inconvenientes por los que pasan. Pero claro, en mi caso la parte técnica la tengo cubierta, en el caso de otra gente quizá no. Entonces son un poco dos caminos por los que he pensado. Em, o sea, dos caminos. Por ponerle un título. Dos, dos, El primero es el sí, de... dos nichos, vamos a decir. Vale, los dos nichos. ¿El primero cuál era, perdona? Mm. Serían marcas personales o, sí, emprendedores, pero que es solo una persona, realmente. Ok, ¿y el Son segundo? ellos. El solopreneur creo que le dicen para decirlo en inglés. Y el segundo sería podcasters, Vale. realmente. O sea, gente que ya se dedica al tema del podcast, pero que no tiene una identidad visual, si se quiere. Hay un problema con esto. Yo estoy viendo un problema. Y es que la Mm, mayoría de la gente en esos dos, eh, digamos, reinos, en esos dos nichos, es que no tienen pasta, no tienen dinero. Y por eso pasan cosas como la que mm, tú dices, ¿no? ok. Tiene un micrófono tal, tiene una calidad de vídeo de aquella manera, ¿no? Normalmente suele ser por eso, porque no tiene dinero o a lo mejor ni siquiera tiene ganas de comprarse una cámara buena o un móvil bueno porque dice, a mí esto tampoco me da la vida, ¿sabes? Entonces es poco probable Ujú, que vea el valor de nuestro trabajo, ¿no? Como diseñadores. Mm,
Quizás Ya. se me ocurre, hay mucha audiencia que sigue a gente como The Future, como Ran Segall, como AJ Smart, que no son precisamente creativos o diseñadores. Y creo que es un nicho lo suficientemente pequeño como para tú clavar la bandera y empezar a escalar, Ujú, ¿no? Y luego ir conquistando nichos cercanos. No sé exactamente el tipo de personas que son estas, porque no me he parado a investigarlo, pero creo que puede ser un buen hilo del que tirar, ujú. porque es gente que está interesada en procesos creativos, no Vale. necesariamente tiene interés en aprenderlo, sino en simplemente informarse o incluso que lo he visto mucho también, esto de quiero aprender sobre diseñadores o sobre creativos porque quiero ver cómo puedo mejorar yo en mi trabajo como, yo qué sé, cirujano plástico, no lo sé. Entonces, Ujú. Sí, sí. a lo mejor es un hilo interesante el que tirar. Se me estaba ocurriendo mientras hablabas. Sí. Sí, tendría que tendría que investigar quizá un poco, hablar tal vez con gente, a ver Hablar con mucha qué es gente, lo que sí. hay también un poco por ahí, porque, claro, sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque también en eso que dices es verdad y es una de las cosas que Rand Segal, sobre todo, eh, siempre dices que a la hora de buscar un nicho tiene que ser un nicho que tenga dinero, porque si no, obviamente tampoco sirve de nada. Es que si no, Entonces, pues sí, vas a sufrir. Vas a sufrir porque vas a poner un precio, el que sea, sí, sí, ya sí, sea sí, de sí. 100 euros o de 1000, te lo van a discutir y encima no solo eso, Ujú, sino que van a tener la necesidad de controlarte constantemente porque no se van a terminar de fiar de ti. ujú. Entonces tiene que ser eso, un nicho con la suficiente Sí. pasta, no porque tú quieras cobrar muchísimo, a lo mejor no, ese no es el caso es que No, necesitas. pero que te baste para vivir como mínimo y pagar facturas. Evidentemente, evidentemente. Y que yo que sé, que con 2 o 3 clientes al mes o cada 2 meses, más o menos vayas tirando. Es la idea. A lo mejor Ujú. no te vas a hacer Sí, rica, sí, pero por lo menos que yo que sé, que eso, que vivas. Pero sí, me parece sí, sí, interesante sí. la idea y creo que conecta muy bien con todo lo que estabas planteando antes, ¿no? Que el podcast no es simplemente para diseñadores web o para diseñadores, sino para gente no creativa, pero tienes que buscarle ese marco, ¿no? Ese marco que no simplemente sea, hey, tú también puedes ser creativo, sino em, lo que no está haciendo nadie, creo yo, que es, Ujú, bueno, sí lo está haciendo un chico con el que tuve una asesoría hace un tiempo, Yamil, y Yamil lo que hace es diseño, por ejemplo, para supermercados. Y él hace mm, contenido para gente, managers y demás de supermercados y le dice, pues coloca esto así o colócalo de esta forma, pon el precio a este tamaño. Y dices tú, coño, esto es interesante claro, para el manager o el dueño de una frutería o de un supermercado o lo que sea. Y sin embargo, eh, no lo ves mucho más en nuestro sector, ¿no? No ves que los diseñadores estén creando contenido para ese tipo de cliente. Y yo creo que por ahí sí, hay una oportunidad muy buena. sí. Si al final es eso, tendré que investigar un poco más. Bueno, te lo había comentado en su momento, también poco a poco me estoy queriendo meter en este tema de mucho de workshops, de design sprint, de cosas de design thinking, de innovación y tal y cual. Y ahí creo que quizá también puede haber un camino, pero todavía no lo tengo del todo claro. Entonces, si hay una persona como Alejandro Masferrer, no sé si mucha gente lo conocerá, pero para mí es como un referente en este tema, de hecho lo entrevisté en el podcast, Ujú. y él a lo que se dedica es a esto, es a dar servicio a otros equipos o empresas o cosas de estas, facilitando workshops, precisamente. Entonces él tiene como un proceso, vamos a decir, a la carta, que él puede coger diferentes elementos y hacer un proceso creativo o un workshop o lo que sea que necesite esa empresa o ese equipo, y adaptarlo y darlo en función del objetivo que quieren conseguir. Ok, Entonces, perfecto. es un... Me la acabas de dejar votando. Vas a ir al Instagram de este tío
y al de otros dos similares y vas a ir a sus seguidores. Y vas a empezar no, vas a ir, perdón, a un post cualquiera y empiezas a mirar Ujú, seguidores. Y si ves que hay nombres que se repiten en los comentarios, es decir, gente que constantemente interactúe con ellos, vas a entrar en ujú. su perfil y si está abierto, lo vas a investigar y vas a ver qué tipo de Vale, persona es. Y vale, te van a dar muchas pistas. Así fue como yo vale. empecé a pipear para identificar la audiencia de la corbata. Ujú. Y creo que, o sea, la información está ahí. Sí, 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 es verdad, no lo había pensado nunca. De hecho, lo gracioso es que me hice amiga a partir de participar incluso de uno de estos workshops que dio online él, pues conocí otra gente también que obviamente les encantó la manera también de facilitar ese workshop. Y en realidad, si ahora lo pienso, en principio parece ser de targets muy distintos, porque uno es una persona que se quiere dedicar al desarrollo web y la otra persona hace eh, billutería. O sea que nada que ver. Pero las dos personas terminaron cayendo en este workshop a saber por qué. Entonces, Es sí, así, es verdad que es buena. Quizás eso es buscar esos puntos comunes que tal vez tienen estos, que parecen en principio targets completamente diferentes. Pero bueno, supongo que habrá algún interés común entre todos. sí, 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 ya te digo yo que lo hay. Lo único que es, tienes que echar ahí unas orillas en Instagram, a lo Sí, mejor en otras redes sí, sí, también. sí. En LinkedIn es la mejor porque Sí. ahí sí que tienes datos de la gente que interactúa y demás. Pues Roxana, ya Ujú. sí que se nos acabó el tiempo, Pues sí. pero bueno, Pues eso, muchísimas gracias por todo. Creo que se me han abierto un muchísimas de par nada. de puertas ahí para, por lo menos para poder empezar a investigar y bueno, ojalá que también esto le sirva a alguien. Sí, sí, seguro que sí. Un abrazo, Roxana. Genial, gracias. Hasta luego.